pastor de la iglesia Restaurando tu Vida, creador del canal de YouTube Revelación al Minuto. Con un mensaje fresco de la palabra de Dios, enseña que Jesucristo vino a unir el reino de los cielos con la tierra. Descubramos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y sigamos conociendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estamos seguros que tu vida será impactada por la poderosa palabra de Dios, con el pastor León Felipe Rubalcaba. La palabra de Dios ha dado identidad y Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No decía que por sus propios méritos, decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ustedes, él dijo, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces hace algunos años Dios me dio unas palabras que quiero que repitas conmigo. Di, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Una vez más, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. Gracias a las personas que nos están viendo a través de este video. Gracias por seguirnos. Estamos en el Congreso Sembradores de Éxito. Muchas gracias. Abra su Biblia en Mateo capítulo 14. Versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínense eso. Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿En qué estaba pensando Pedro? ¿Y qué le hizo creer a Pedro que él podía caminar sobre las aguas, igual que Jesús? Si conocemos los antecedentes, vamos a comprender lo que bíblicamente está escrito. Estamos hablando de tiempo atrás. Jesús era un rabino judío, tenía discípulos judíos. Él vivía en una región judía llamada Galilea. En esta región toda la gente sabía que Dios años atrás le había hablado a uno de sus más grandes líderes llamado Moisés, y le había revelado los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos como la Torá. Torá significa guía, significa guianza, significa forma de vida. Entonces los judíos, cuando tenían entre 5 y 6 años, ellos iban a recibir su primera formación, su formación básica, porque la Torá formaba parte de su vida, era la base de no nomás de su forma de vivir, sino de su sistema educativo. Entonces los niños iban a una sinagoga judía donde recibían instrucciones de un rabino, y este primer nivel se llamaba Beit Sefer. En Beit Sefer los niños iban desde los 5 o 6 años hasta que tenían 10 años, y ellos aprendían de memoria la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, letra por letra, palabra por palabra. Lo aprendían de memoria. Cuando terminaba este primer nivel, la mayoría de los niños, las chicas, aprendían lo que se aprendía en casa, aprendían a cocinar las chicas, a coser, a bordar.
Los chicos empezaban a involucrarse en los negocios de papás, pero solamente los mejores de los mejores podían pasar al siguiente nivel de educación. Se llama Beit Talmud. En Beit Talmud los chicos iban a partir de los 10 años hasta los 14, 15 años aproximadamente, y no solamente ellos recordaban lo que era la Torá, no solamente recordaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino que también memorizaban lo que hasta ese entonces eran todas las escrituras. De Génesis hasta Malaquías, letra por letra, palabra por palabra. Entonces, los chicos, cuando terminaban este nivel, se empezaban a involucrar en los negocios de papá, aprendían a hacer negocios, a operar en el oficio que papá hacía. Pero solamente los mejores de los mejores de los mejores podían continuar en su siguiente nivel. Este nivel se llama Beit Midrash. Y en este nivel los chicos observaban a los diferentes rabinos judíos. Y los rabinos, ellos tenían una forma de interpretar, cada uno tenía la forma de interpretar escrituras, mientras unos decían lo que quiere decir Dios en esta cita, en esta escritura es tal cosa, y otro decía no, yo creo que lo que Dios quiere transmitir es tal cosa. Entonces ellos transmitían lo que se llama conocimiento, lo transmitían de manera verbal. Los mejores de los mejores de los mejores observaban a los diferentes rabinos y se identificaban con uno de ellos. Y decían, yo quiero seguir a él, o yo quiero seguir a él, o yo quiero seguir a él. Entonces estos chicos que estaban preparados, ya se habían memorizado todo acerca de las leyes de los profetas, se acercaban con uno de los rabinos y le preguntaban, ¿puedo seguirte? En ese momento el rabino lo entrevistaba y le hacía preguntas acerca de la Torá, le hacía preguntas acerca de los profetas, le hacía preguntas acerca de lo que él había transmitido verbalmente. Y aunque el chico pudiera responder todo, el rabino estaba observando si el chico tenía madera para seguirlo. Decía, este chico puede ser como yo. Porque el concepto que tienen los judíos de lo que es un discípulo es muy diferente al que nosotros tenemos. En las congregaciones llamamos discipulado a una serie de transmitir ciertos mensajes. Pero un discípulo no solamente quería conocer lo que conoce su maestro, sino quería ser como era su maestro para poder hacer las cosas que hacía su maestro. Era mucho más profundo. Entonces el rabino lo observaba al chico y se preguntaba a sí mismo, ¿este chico me puede seguir? ¿Este chico tiene madera para seguirme? Y si veía que el chico no podía hacer lo que él hacía, le decía, mira, sé que sabes la Torá, sé que conoces de Dios, sé que amas a Dios, pero ve y aprende el negocio de papá. Y era rechazado. Pero si el rabino judío observaba que el chico tenía madera, le decía entonces, hey, ven, puedes seguirme. En ese momento el chico sabía que era aceptado y dejaba mamá, dejaba papá, dejaba amigos, dejaba aldea, dejaba todo para seguir a su rabino, porque quería saber lo que sabía su rabino, para ser como era su rabino, para hacer las cosas que hacía su rabino. Y cuando el rabino entonces se levantaba y caminaba de una ciudad a otra, se levantaban todos los discípulos que habían sido aceptados y los seguían. Y ellos, los discípulos, observaban cómo se movía su rabino, las cosas que hacía, las poses que tenía, la forma como transmitía la palabra verbalmente, y lo imitaban. Entonces, cuando ellos caminaban por caminos pedregosos, por caminos polvorientos, y ellos iban detrás de las pisadas de su rabino y se levantaba ese polvo, se les decía a los discípulos un dicho muy conocido entre los sabios judíos. Ese polvo que se impregnaba en ellos, le decía, que estés cubierto con el polvo de tu rabino.
ese discípulo sabía que podía ser como su rabino, que podía hacer cosas de su rabino. Y esto tiene una implicación importante porque ellos comenzaban a ser rabinos a la edad de 30 años. Y a la edad de 30 años encontramos un hombre llamado Jesucristo, un rabino que no fue a Beit Sefer, que no fue a Beit Midrash, que no fue a Beit Talmud, sino que fue instruido por el mismo Espíritu de Dios. Y si me acompañan por favor a Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice así la escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores, hombres que tenían sus propios negocios. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Tenemos aquí a Pedro y Andrés que tenían su propio negocio. Y si tenían su propio negocio, no estaban siguiendo a ningún rabino. Entonces no eran lo mejor de lo mejor. No lo habían logrado. Pero nosotros tenemos una implicación muy rara, porque si lo trasladamos a hoy en día, y si hoy en día se aparece un hombre que dice ser rabino y te dice: hey, deja tus negocios y sígueme, ¿qué harías? Quiero que entiendas por qué dejaron sus redes y lo siguieron. Pues los rabinos eran las personas más veneradas, más respetadas, más honradas en toda la región. Ellos habían sido rechazados anteriormente. Probablemente ni siquiera pasaron Beit Sefer. Y viene un rabino y les dice: ven, sígueme. ¿Qué les estaba diciendo? Ey, Pedro y Andrés, ustedes pueden hacer las cosas que yo hago, porque ustedes pueden ser como yo. Y si seguimos leyendo, dice la escritura en el versículo 21: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Pero si estaban con su padre es porque estaban aprendiendo el negocio de su padre. Y si estaban aprendiendo el negocio de su padre, no estaban siguiendo otro rabino. Tampoco eran lo mejor de lo mejor. ¿Y qué edad tenían estos muchachitos si estaban en el negocio de su padre, mientras Pedro y Andrés ya estaban en sus propios negocios? ¿Cuántos años tenían estos muchachitos? Aproximadamente 14, 15, pero no pasaban de 20 años. ¿Por qué? Porque el movimiento de Jesús es para todos, es para ricos y grandes, es para ricos y pobres, es para hombres y para mujeres. Y llega este rabino y les dice: ven, sígueme. Alguien probablemente los había rechazado, pero llega un rabino y les dice: ven, sígueme, porque tú puedes ser como yo. ¿Estás cachando el mensaje? Mucho se habla de tener fe en Dios, pero Dios tiene fe en ti. Jesús les dijo en una ocasión, acompáñenme a Juan capítulo 15 versículo 16, les dijo: hey, no me eligieron ustedes a mí. ¿Lo estás cachando? No me eligieron ustedes a mí. Probablemente llegaron con un rabino y él lo rechazó. Yo los elegí a ustedes. Yo vi un potencial en ustedes que los demás no pudieron ver. Jesús te dice en esta tarde: hay un potencial en ti, y yo te he dicho: hey, ven, sígueme, porque tú puedes ser como yo y puedes hacer las cosas que yo hago. Regresemos a Mateo 28. Mateo 14, a partir del versículo 28.
Vamos a regresar en el pasaje donde están ellos en la barca. Es de noche. Jesús se había quedado a orar. Y de repente se levantan un oleaje. Y ven ellos pensaban que era un fantasma que viene andando, levitando sobre el mar. Y vean lo que dice la escritura en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora sí, ¿por qué pensaba Pedro que podía hacer lo mismo que Jesús? Porque tiempo atrás Jesús le dijo: hey, ven, sígueme. Y cuando le dijo ven, sígueme, es porque le estaba diciendo: tú puedes hacer las cosas que yo hago. Y si él vio a su rabino que estaba caminando por el mar, sabía que podía hacer las mismas cosas que su rabino. Jesús no le dijo: no, esto es únicamente para mí. No le dijo así, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, al igual que su rabino. Y dice la escritura: pero al ver, los 5 sentidos estorban para caminar como celestial que eres. No andamos por vista, sino por fe, dice la escritura. A Dios no se le razona, a Dios se le cree. La razón nunca ha cambiado las cosas. Los hechos, las circunstancias nunca han cambiado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora te pregunto, ¿de quién estaba dudando Pedro? ¿De Jesús? No, Jesús seguía sobre el mar. Estaba dudando de él mismo. Estaba dudando que Jesús le dijo: las cosas que yo hago, tú las puedes hacer. Tú puedes ser como yo. Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes harán y aún. No. Y aún. Las cosas que yo hago, ustedes harán y aún mayores, dijo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si Jesús lo dijo, es suficiente para mí. Y termina diciendo algo Jesús: cuando muere y resucita venciendo a la muerte, los capacitó durante 40 días en cómo operaba el reino. Y les dijo: vayan y hagan discípulos. Cuando tienes la connotación exacta de lo que es un discípulo, nosotros somos resultado de aquellos hombres que la gente llamaba del vulgo, que los estándares del mundo rechazó, pero que Jesús vio potencial en ellos para continuar la obra que él había comenzado. Y ahora nos ha delegado a nosotros a continuar con esa obra. Y es un placer estar en Puerto Vallarta, donde los pastores se han unido porque han creído al mensaje de la palabra, porque Dios mismo ha entregado Puerto Vallarta en sus manos, pastores. Marcos capítulo 1 versículo 3. Dice la escritura: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Repite: evangelio. Otra vez: evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Todo lo que proviene del cielo es bueno, es agradable, es perfecto. Vino predicando el evangelio del reino. Y dice el versículo 15, diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
La palabra arrepentirse no es lamentarse. La palabra arrepentirse viene de un vocablo griego que significa pensar diferente. Cambia tu manera de pensar para que puedas entrar en un sistema diferente. Dice la Escritura en Colosenses 1:13 que nosotros fuimos trasladados de un sistema, de un reino, del reino de las tinieblas. Ese reino opera también de manera similar que al de los cielos, pero torcido. La palabra malvado quiere decir torcido. Todo lo que hace Dios también lo imita Satanás, pero lo tuerce. El reino de los cielos, porque vas a leer en algunos pasajes del reino de Dios y reino de los cielos. Reino de los cielos es la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Pablo hablaba de tres cielos. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. Ese es el reino de Dios. Pero hay un primero y segundo cielo donde establecemos esa forma de gobierno aquí en la tierra. Es un reino que se activa a través de palabras. Y escuchábamos al pastor Fabricio que explicaba que en Lucas 8:11 la semilla es la palabra de Dios. Y les explicaba Jesús, les decía, si no entienden, si ustedes no comprenden esta parábola, no comprenden cómo funciona el reino. Y ese reino se opera por semilla. Y no podemos hablar de una siembra si no hay una semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces estamos en un reino. El reino de Dios, para que me entiendas, no es a donde te vas a ir. Jesús les decía a los fariseos, ustedes son hipócritas, ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Quiere decir que se puede entrar desde ahorita. Pero ¿cómo vamos a transmitir palabra? ¿Cómo va a haber un cambio, una renovación en los pensamientos si nosotros, los mensajeros, no comprendemos en qué consiste el reino? Cuando Jesús enseñaba el Padre Nuestro, terminó diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Estamos hablando de los tres ámbitos sobrenaturales de Dios. La palabra reino es una palabra griega que quiere decir basileia, que es forma de gobierno o sistema. Entonces el reino de los cielos no es un lugar como tal, es un sistema que se activa por palabras. Tuyo es el reino, es el gobierno de Dios. Tuyo el poder. El poder es la demostración del reino. Si quieren tenerlo más claro, nosotros vivimos en un gobierno que está respaldado por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Respaldan al gobierno. Pues nosotros nos respalda un poder celestial. No lo has cachado. Dice la Escritura que tú eres embajador de Cristo aquí en la tierra. Un embajador es una persona que es representante de un gobierno en otro lugar. Quiero que lo pienses así. Uno de los países más pobres aquí en América es Haití. Pero ahí hay una embajada mexicana. ¿Ustedes creen que el embajador de México en Haití se va a preocupar por qué comer? ¿Por qué no? Porque tiene un gobierno que lo respalda. Él, si quiere carne, manda a pedir carne, que le traigan carne para comer. A él no le preocupa cómo esté la economía en Haití, pues él no depende del gobierno o del sistema de Haití, sino del gobierno que lo respalda. Tú y yo somos embajadores de Cristo y tenemos un reino que nos respalda. En ese reino no hay pobreza, en ese reino no hay tristeza, en ese reino no hay enfermedad. Es importante que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso nos llamó embajadores. Deja de esperar que Dios lo haga. Él ya lo hizo, consumado es, dijo Jesús. Todo apunta a la obra consumada de mi Señor Jesucristo. No es en mis fuerzas. Yo no soy la persona que yo era, ahora soy la persona que Dios dice que yo soy. Entonces debemos de conocer de identidad como hijos. Tuyo es el reino, forma de gobierno. Tuyo el poder.
el respaldo, la demostración y tuya la gloria es el ámbito mismo de Dios. Cuando nosotros establecemos reino, el ámbito mismo, la atmósfera de Dios se establece aquí. Por eso la misma sombra de Pedro sanaba. Era la gloria. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Jesús les siguió hablando de reino. Capítulo 2, recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Capítulo 3, comenzó a demostrarse esa atmósfera y la gloria de Dios, y desde ahí no vas a encontrar un solo capítulo de Hechos de los Apóstoles que no hable de algo sobrenatural. Pues tenemos un Dios sobrenatural. Entonces, como dice la Escritura, 2 Corintios 4:18, dice: más no mirando nosotros las cosas que se ven, no andamos por vista, sino por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? ¿Dónde tiene que estar nuestra vista, pastores? En las cosas que no se ven, en las invisibles. El hecho que no lo vean tus ojos físicos no quiere decir que no exista. ¿Cómo pretendemos caminar en las cosas que no se ven si las cosas que vemos afectan nuestra manera de ver, nuestra manera de oír, nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de creer por encima de las cosas que no vemos? Jesús te dijo: hey, tú no viniste a ver si yo te elegía. Yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Quiero que me acompañe, por favor, a Génesis. Quiero enseñarles algo poderoso. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Repite: señorear. Una vez más: señorear. Los vocablos hebreos antiguos no dice hagamos al hombre, dice sea el hombre como uno de nosotros. Palabras fueron usadas en un principio más para crear cosas que para comunicarnos. Hablar es el método creativo de Dios. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas que vemos? Por la palabra. Y te lo quiero demostrar. Ve al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Jesús dijo: las palabras que yo hablo, pon atención, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa palabra vida, si tú la buscas en el griego, es la palabra zoe. Zoe es la clase de vida de Dios. Es la clase de vida que la muerte no puede tocar. Es la vida eterna. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son zoe. Y cuando dice que formó al hombre, pastor, ¿me puedes ayudar? Ponte aquí. Dice: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Estaba el molde, pero todavía no había vida en él. Vas a encontrar una correlación en la Biblia en lo que es aliento, espíritu, palabras y vida. Es lo mismo: aliento, espíritu, palabras y vida. Cuando dice la Escritura que sopló, no hizo esto, porque el aliento son palabras. ¿Qué es lo que hizo Dios?
Dios mismo, de lo que había en su interior, que es vida y que es espíritu y que son palabras, las desbordó en el hombre. ¿De qué manera? Con palabras, para que el hombre fuera a su imagen y su semejanza. Tenía que tener lo mismo que había dentro de Dios. Entonces Dios mismo se empezó a describir como Él era poderoso. Todas esas palabras de poder fueron y las que inflaron el hombre. Y el hombre entonces empezó a experimentar la vida Zoé. Fueron palabras los que inflaron a ese hombre. Pero te voy a dar la traducción más exacta en hebreo. No dice que el hombre fue un ser viviente. La traducción antigua dice que fue el hombre un espíritu parlante, un espíritu capacitado para hablar las mismas palabras de Dios, las palabras de poder, esas palabras creativas que crearon los cielos y la tierra. Vas a decir, eso fue Adán. Por la transgresión, Adán perdió esa autoridad, pero fue rescatada con Jesucristo, porque dice la Escritura que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. La posición en la que el hombre había sido creado en un principio fue otra vez rescatada por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inflarnos primero de esas palabras de vida, inflarnos lo que dice Dios que somos nosotros, para poderlo transmitir. Porque ese es el aliento de Dios. Nosotros como pastores comprendimos algo. Casi no ministramos. Al menos no damos consejería. La misma palabra por sí mismo ministra. ¿Cuál es mi trabajo? Yo tengo que hacer esto. Recibir el aliento, llenarme del aliento de Dios. Que son sus palabras. Son espíritu y son vida. Para poder hacer lo que estoy haciendo hoy. Palabras. Palabras. Sigamos. Cuando le dijo Dios, sea el hombre como uno de nosotros y sea un Señor, quiero que entiendan algo. Hay gente que dice, ¿por qué está pasando lo que está pasando en este mundo? Porque Dios lo permite. ¿Han escuchado eso? Es que ¿por qué Dios permite tanta calamidad? ¿No que Dios es bueno? No han entendido lo que dice Génesis 1:26. Dijo, sea el hombre como uno de nosotros y sea un Señor. Dios le estaba delegando al hombre el ser como Él es en el cielo, que el hombre fuera en la tierra. Dice la Escritura que la tierra la ha dado al hombre por heredad. Las cosas buenas o malas que están sucediendo no es cosa de Dios, es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura que la misma naturaleza gime por la manifestación gloriosa de los hijos. Todo fue tocado por el pecado, la naturaleza. En un principio nada moría. Nada moría. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó ni bebé ni viejito. Y deja de pensar que tienes un Dios viejito. La vejez es una consecuencia de la maldición. Tenemos un Dios joven, con ideas jóvenes, un Dios creativo. Y cuando Dios le dio esa autoridad al hombre, el hombre entonces la delegó. El reino de Dios estaba establecido aquí, el reino de los cielos, y se lo encargó a Adán. Pero Adán permitió que entrara un reino diferente, un reino de tinieblas. En un principio les digo que nada moría.
Nada, no se marchitaban ni las frutas ni las hojas, nada. Adán no moría, no tenía conocimiento de cómo morir. No enfermaba porque no tenía conocimiento de cómo enfermarse, pues la vida Zoe estaba dentro de él. Tenemos que conocer cómo fuimos constituidos en un principio para que sepas cuál es tu postura como hijo de Dios. Y que tú eres embajador de Cristo aquí en la tierra. Voy a seguir. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la escritura, pelea la buena batalla de la fe. No dice que pelees con el diablo. Dice pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Esa palabra llamado es convidado, invitado, participante. Habiendo hecho la buena profesión ya nos explicaron, profesión es la confesión, porque es un reino que se activa con palabras. La profesión delante de muchos testigos. ¿Para qué peleamos la buena batalla de fe? Para echar mano de la vida eterna. Esa palabra vida eterna es la misma palabra que Zoe. Pelea la buena batalla de la fe para que te aferres a la vida Zoe. Cuando la mujer del flujo de sangre comprendió esto, ella dijo, primero dice la escritura que oyó hablar de Jesús, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dijo, ¿luego qué? Dijo, primero oye y luego dice, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. No dijo sana, dijo seré salva. ¿Para qué le pide la sanidad si había quedado quebrada económicamente? La salvación incluye la sanidad. Es una palabra más completa. ¿Por qué? Porque escuchó la vida eterna, recibió un mensaje del cielo. Recibió un mensaje del cielo y dijo, yo me quiero aferrar a este tipo de vida, que la vida Zoe se manifieste en mí. ¿Qué está esperando Puerto Vallarta, pastores? Las palabras de vida que salgan de tu boca. No predicamos el evangelio que queremos predicar. Es que estás predicando el evangelio de no sé qué. Hay un solo evangelio, es el de Jesucristo. Y en ese evangelio no hay nada roto, nada quebrado. Eso quiere decir shalom, paz. Lo comprenden más de 22 significados. Se puede resumir en esto: shalom, que nada falte, que nada esté roto en tu vida, todo completo. Shalom en tu vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Yo he venido para que tengan Zoe. He venido para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia. Con esto termino. El tiempo se me agotó. Lo que está sucediendo el día de hoy aquí en Puerto Vallarta, si no has abierto los ojos, es histórico. Yo tengo muy arraigado en mi corazón lo que está sucediendo aquí y lo vamos a llevar a Aguascalientes, la unidad del cuerpo de Dios. Es importante trabajar con las cabezas para que permeen todo el cuerpo. Yo te invito, pastores, líderes, con humildad, permitámonos recibir la vida Zoe, el mensaje del cielo. A fin de cuentas, lo que hizo Jesús fue unir el cielo con la tierra. Acá afuera están esperando en Puerto Vallarta que se establezca el reino, la misma naturaleza. Y esto está en los hijos de Dios. Última cita, capítulo 2 de Efesios. No voy a ser como Fabricio, que dice última cita y se avienta como 14, ¿verdad? Yo me gocé con este mensaje, es pura palabra. Efesios 2, capítulo 8.
capítulo 3, versículo 8 al 10, dice 3, 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos hablando de riquezas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, pon atención con esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿De quién? La iglesia no es el lugar físico el que vas a escuchar palabras. La iglesia somos tú y yo. Y la revelación viene a los hijos, porque dice que es dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. Ni siquiera los ángeles tienen este privilegio, solamente los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios. Jesús tiene fe en ti. Y si fuiste llamado, ya no lo vas a hacer a tu manera, lo vamos a hacer a la manera de Dios. Pero si fuiste llamado, es que puedes ser como Jesús, para saber lo que sabe Jesús, para hacer las cosas que hace Jesucristo. Para que me entiendas, eres bendición, y afuera está esperando la gente, la naturaleza, que esa bendición sea detonada en todos. Bendigo tu vida. Gracias.